Hola, bienvenidos a una nueva Cátedra de Familia, un programa del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, en alianza con el Centro de Producción Multimedial de la Facultad de Comunicación de aquí, también de la Universidad de La Sabana. Pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unisabanamedios.com, la plataforma de medios de la Facultad de Comunicación, y también a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y aquí mismo en YouTube, en donde los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios en el chat de preguntas al lado de esta transmisión. Hoy vamos a abordar un tema que cobra muchísima importancia en los tiempos actuales. Unos tiempos marcados muchísimo por los problemas personales, por la desintegración familiar, por los divorcios, por los problemas en la educación de los hijos, por un desequilibrio en el balance que debe existir entre la vida familiar, la vida personal, la vida laboral, la vida social, entre otros aspectos que nos hace llevarnos a los padres de familia y educadores y a la sociedad en general a preguntarnos lo siguiente: ¿qué debemos hacer para poder solventar, resolver, superar todos estos desafíos que nos presenta la sociedad hoy día? ¿Cómo debemos capacitarnos para poder hacer frente a todas las cosas que hoy día vivimos en nuestra vida, pero que también nuestros hijos, los más pequeños, niños y adolescentes, deben afrontar? Por eso es que hoy vamos a abordar el tema del coaching. Mucho se habla del coaching, muchos dicen ser o trabajar el coaching, muchos dicen aplicar el coaching en diferentes formas, pero realmente conocemos de qué se trata, cuáles son sus características, sus beneficios, qué lo diferencia de otros tipos de intervención, si es que lo podemos mencionar así, como la asesoría, la terapia, etc. Por eso hemos invitado hoy a un experto en el tema, al profesor Andrés Cano, quien es coach personal con énfasis en resiliencia, instructor en dinámicas de aprendizaje acelerado y firewalking. Aprendizaje acelerado y firewalking. Ahorita vamos a preguntarle también a nuestro invitado qué es eso. Máster en trabajo social con énfasis en familia y redes sociales. Recientemente obtuvo una certificación en coaching en relaciones extraordinarias. También vamos a hacer énfasis en eso. Un coaching en relaciones extraordinarias. Y ahorita vamos a abordar eso, profesor Andrés. Tiene y cuenta con más de 25 años de experiencia en educación y formación de familias, padres, adolescentes y jóvenes universitarios. Conocimientos en investigación, diseño y gestión de programas educativos para la familia, habilidades en comunicación y transmisión de conocimientos, conferencista, expositor, con facilidad para el manejo de grupos, persuasivo, con habilidades de liderazgo y toma de decisiones. Como pueden ver, no puede haber un mejor invitado para el día de hoy para que abordemos hoy este tema del coaching. Profesor Andrés, bienvenido a la Cátedra de Familia. Muchas gracias, Juan Camilo, a ti y a la universidad por esta invitación. Bueno, se me olvidó mencionar que está casado, es padre de 2 niñas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Es lo más importante. Sí. Muy bien, porque es que lo menciono porque ese es un tema también, porque seguramente mucho de lo que usted conoce también lo aplica en su vida personal, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, estoy casado hace 14 años con Caterina Trujillo y somos padres de María José, de 13 años, y Cecilia María, de 7 añitos. Bueno, y también eso que dices de que la experiencia me ha servido como para ejercer todo esto, me hiciste recordar de un libro que escribí hace unos años, se llama Ser padre, cuestión de poder, que realmente fue el producto de una tesis de maestría que salió realmente de la pregunta de, bueno, mis papás me educaron de esta manera, me han dicho que ser padre es así, pero yo estoy viviendo unos temas en este momento. En ese momento tenía a Majo de 4 años. Y eso me llevó como a preguntarme todo eso, y de ahí pues salió mucha parte de este tema que trabajo con papás y del libro, pues, realmente. Qué Entonces interesante. sí impacta bastante. Qué interesante. Recuérdenos, por favor, el nombre del libro para que las personas que nos están siguiendo tomen nota y lo puedan, digamos, adquirir.
Sí, se llama Ser Padre, Cuestión de Poder, así en pregunta. Lo tengo en ebook en este momento, lo pueden conseguir en Amazon. Y el otro que es Cómo ser un buen amante en tiempos líquidos. Que ¿Cómo ser un ahorita, buen amante en tiempos que líquidos? ahorita de pronto comentamos ese tema que es bien interesante también. Bien, perfecto. Mencionaba esa parte personal y familiar, Andrés, por lo siguiente, porque cuando mi esposa me llama la atención por algo, ella me dice que no me está dando cantaletas, sino que me está haciendo coaching, ¿no? Entonces, es un tema que de pronto se puede vivir en otros sitios y en otros espacios familiares. Muy bien. Hoy, y lo mencionaba en la introducción a esta cátedra de familia, hoy el tema del término o el concepto de coach o de coaching es usado por muchísimas personas. Y hay mucha oferta educativa que habla sobre el tema. Sí, Incluso nosotros en el Instituto de la Familia estamos ahorita con las inscripciones abiertas para la certificación en coaching para equipos de familia. Eh, pero realmente no es un término que sea común, no es un término que realmente la gente normalmente entienda. Usted que es experto en el tema, que lo trabaja, que viene sí. con una experiencia de más de 25 años en el tema, ¿qué es el coaching? De qué se trata esto? Bueno, pues mira, la palabra coach viene del término coach húngaro, que significa carro o Mm, carruaje, ¿sí? Y entonces fue acomodándose esa palabra como para decir el coach es como el carro que acompaña a la persona que se sube, pero el que maneja el carro es la persona que se sube. El carro no entiendo. se maneja solo. Entonces el coach es como el acompañante o una herramienta que le sirve a la persona, pareja, familia, equipo directivo, equipo de trabajo, cualquier equipo humano, para llevarlos de un lugar a otro. Ok. Entonces es más o menos como se entiende el coach. Incluso mira que en muchos países es común hablar del coach como el entrenador de un equipo deportivo. Sí, es que usualmente ese término coach uno lo asociaba mucho al inglés, ¿no? A coach, al entrenador, ¿correcto? Exactamente. Entonces, de esa palabra de húngaro se viene a esta palabra más ya en términos de entrenamiento, Ujú. ¿sí? Coach. Y entonces el coaching del cual vamos a hablar hoy, se denomina el coaching life, que es el coaching de vida, que es el entrenador, pero ya no para un deporte, sino para la vida misma. Ok. Entonces en coaching pues podemos, y por eso hablabas ahorita de coaching de familia, coaching personal, porque dependiendo de la persona o del equipo al cual se dirige ese entrenamiento, pues se habla de eso. Entonces, claro, cuando hablamos de un coach de familia, es que el coach acompaña a la familia a lograr unos objetivos y desarrollar todas sus potencialidades para llegar a un estado deseado. Eso es muy Bien. importante, llegar a un estado deseado. Eh, que bueno, que ahí, si me permites, amplío un poquito esa parte, porque una de las palabras claves o de las preguntas claves en coaching se trabajan muchas herramientas, ejercicios prácticos, herramientas, sobre todo preguntas poderosas, se suele hablar mucho de las preguntas poderosas, y una de las preguntas poderosas que solemos hacer los coaches es, ¿tú qué quieres? ¿Para qué viniste acá? Que es muy diferente el para qué al por qué. Ahorita te Bien, explico un poquito pero no eso. no se me adelante tanto por una razón fundamental, Andrés. ¿Qué se entiende por preguntas poderosas? Es decir, por el término poderoso, por el adjetivo poderoso, yo entendería unas preguntas fuertes, que choquen. Las preguntas poderosas es, claro, si yo quiero ir a tener una sesión o un espacio de coaching, una pregunta poderosa es algo que intenta como desestabilizarme, que yo haga entender el por qué estoy ahí. Puede ser. Hay preguntas poderosas que desestabilizan, ¿sí? Pero yo entiendo sobre todo la pregunta poderosa como la pregunta que te abre panoramas, que te genera, sí, nuevas perspectivas,
del tema que estás trabajando. Por ejemplo, lo que te dije ahorita. Es muy diferente preguntar por qué estás casado a decir para qué estás casado. Son preguntas muy diferentes que una pregunta poderosa no tiene que ser muy complicada. A veces en los programas de entrenamiento para ser coach, pareciera que una pregunta poderosa tiene que ser muy bien formulada, que cada palabra tiene que dar en el clavo, que no sé qué, pero a veces no necesariamente. La pregunta más poderosa puede ser una pregunta muy simple, pero que en ese momento esa persona o ese equipo sea lo que necesite para abrir el panorama. Y al hacer esa pregunta poderosa, hay personas que dicen definitivamente no sé por qué estoy acá. Total, O sea, total. puede pasar. No siempre Claro. tiene que haber una respuesta. O sea, puede suceder que Exactamente. lleguemos y para qué estás acá? No, ni idea, quiero mejorar. ¿Y por qué? No sé, siento que estoy mal o no tengo ni idea. Pero ese también es Sí, un punto de inicio. total, Ok. claro. Pero mira, por ejemplo, lo que estás diciendo. Es muy común encontrar que la persona o el equipo llega con muy claro el por qué. Sí, el por qué es una pregunta que su respuesta se enfoca en el pasado. Entonces, ¿por qué estoy acá? Pues porque me peleé con mi esposa y tenemos una crisis y nos queremos separar. Es el por qué. Sin embargo, el para qué es más a futuro. Por eso en el coaching utilizamos mucho más la palabra, Para. la pregunta ¿para qué? ¿Sí? Entonces, claro, cuando es ¿para qué? Pues ahí la persona es donde dice, no tengo ni idea. Muchas veces puede decir Ujú. eso. No, yo tengo incluso a veces preguntamos el para qué y la persona responde con un por qué. Ok. ¿Para qué está acá? No, porque es que yo quiero mucho a mi esposa. No, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, claro, esa Entiendo. pregunta puede ser bastante poderosa en el momento en que esa persona la necesite. Muy bien. Sí. Y hay otro tema que me llama poderosamente la atención y que seguramente muchísimas de las personas que están conectadas se la pueden estar haciendo y es la siguiente. Este tipo de espacios, el coaching, es solamente cuando hay dificultades, es solamente cuando hay un problema, porque es que, digamos que para los temas personales y familiares somos más reactivos que preventivos, ¿no? Total. Solemos buscar ayuda, asesoría, acompañamiento, formarnos cuando ya hay una crisis y la situación se vuelve inmanejable y no nos formamos previamente. Ir a coaching, a sesiones de coaching, a este carruaje en donde Sí, yo manejo ese por qué y para qué, ¿correcto? sí. Tiene que ser únicamente cuando hay dificultades o uno puede trabajar este tipo de sesiones de manera preventiva, más formativa, para evidentemente sortear mejor posibles situaciones difíciles o anticiparse a ellas. Excelente. Em, claro, cuando tú hablas de sesiones, es a lo que nosotros le denominamos el proceso de Proceso. coaching. Ok, ¿Sí? no se denomina sesiones, sino Se proceso. denomina sesiones. Sí. Lo que pasa es que una sesión de coaching por lo general está enmarcada en un proceso de potenciación, Ok. de llegar de un lugar a otro. Entonces, por eso casi siempre hablamos de proceso, porque a veces no es solo una sola sesión, sino que requiere un proceso. Puede ser una sesión también, en una sesión Ujú. se puede completar el proceso. Pero entonces, claro, en este proceso, una de las cosas más importantes y que yo veo muy positivas del coaching es que sobre todo se enfoca en potenciar a esa persona o a esa familia o a ese equipo y no solo ir a las crisis o Ok. a los problemas. Eso hace que sea algo muy positivo. Por eso últimamente me he enfocado mucho en los entrenamientos para parejas casadas, para papás, para novios. ¿Por qué entrenamiento? Porque es prepararnos para vivir mejor ese noviazgo, ese matrimonio o esa paternidad y maternidad. ¿Sí? Entonces, más que todo, llegar al punto de esa preparación, pero ¿por qué? Porque quiero sacar mi mejor versión. Hay personas, y eso de pronto lo tocamos más abiertamente ahorita, pero hay personas que simplemente están en la vida y dicen, no, estoy bien, Ujú. pero ya.
Sin embargo, si esa persona empieza a generar conciencia, que es otro tema clave acá en el coaching, y empieza a determinar que realmente sí, estoy bien, pero si quisiera algo más. ¿Sí? Entonces, claro, ese querer algo más se puede lograr por medio de una crisis, donde hay una pelea, un problema o algo, o puede ser con conciencia de que puedo lograr algo más de lo que soy y de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y en ese sentido cobra mucho sentido asistir a un proceso de coaching para sacar esa mejor versión y poder potenciarte y vivir una plenitud eh, mucho más cercana a lo que tú quieres, a tu felicidad, que la que estás viviendo. Entonces, ahí sí se puede, es más, para mí una de las potencialidades más grandes que tiene el coaching es esa, es llegar a ir antes de que aparezcan esas crisis. Muy bien. Bien, a esta altura ya de esta cátedra de familia vamos ya conociendo primero qué es el coaching, el origen del término, el carruaje, ¿no? Pero también que se lleva un poco al término en inglés de coach, ese entrenamiento para que a través de un proceso se pueda potenciar, se pueda sacar la mejor versión de sí mismo Exacto. y anticiparse a muchísimas dificultades. Y también entender que hay que tener claro el por qué y el para qué, ¿no? Especialmente la segunda, el para que estas sesiones de coaching pues, realmente logren dar unos resultados o satisfagan a la persona que asiste a estas sesiones. Me voy a devolver, Andrés, un poco al origen de la pregunta Sí. inicial sobre qué es el coach. Eh, la pregunta es, ¿qué lo diferencia de otras formas de mejoramiento, acompañamiento como la terapia, la consulta, la Sí. asesoría? ¿Cuál es la diferencia? ¿O todo es exactamente lo mismo, sino que de acuerdo al origen del término se le ha ido dado, o realmente sí hay algunas diferencias entre unos y otros? Y de una vez le pregunto, ¿y cómo diferenciar cuál necesito yo? Muy bien. Pues mira, en esto ha habido muchas opiniones. Hay muchas escuelas que defienden un coaching puro, puro, ¿sí? Que solo se basa en preguntas poderosas, en herramientas y se apartan de todo estilo de educación, ¿sí? Eh, Sin embargo, por lo que he ido viendo y por los últimos estudios que he hecho en coaching, también depende mucho del estilo personal del coach, ¿sí? Ahí va mucho. Sin embargo, hay cosas que sí son muy características del coaching. Primero, lo que se llama ahorita del carruaje, que no es directivo, es decir, la persona simplemente acompaña, pero no te dice qué tienes que hacer. Ok. Es decir, le traslada toda la responsabilidad a la persona o a ese equipo. Pero no te dice qué tienes que hacer. Entonces, claro, eso a veces, y es muy común cuando una persona asiste a un coaching o a cualquier otro tipo de intervención, que está esperando que le digan qué tiene que hacer. Entonces, echa el O que no carretazo. va porque no quiere que le digan qué hacer. O exactamente, exactamente. Entonces, cualquier cosa, pues, que se le diga a la persona, la puede llevar a que esa persona tome, eh, mejor dicho, que se aleje de esa responsabilidad y le traslade la responsabilidad al profesional en este caso. Entonces, en el coaching sí es muy importante eso, que el coachee, que así se le dice a la persona que recibe el coaching, El coachee, coachee, coachee. sí, Ok. el coachee, que entienda que la responsabilidad de él no es del coach. Es decir, a veces pasa, pues me ha pasado varias veces, en que el coachee está esperando que le diga qué tiene que hacer y cuando no se lo digo, queda como que, o sea, y entonces, ¿qué hago ¿Y aquí? ahora qué tengo que Sí, hacer? ahora qué tengo que hacer. Pero también he notado muchas veces que muchas personas llegan a un coaching cuando de pronto se han dado cuenta de que ellas son las que tienen que tomar las riendas de su vida
y que por alguna razón han estado en otras intervenciones que los ha llevado a que el profesional sea el que les diga qué tienen que hacer y ya llegan a un punto en que dicen, no, yo quiero tomar mis propias decisiones. Entonces, eso es muy importante en el coaching, ¿sí? Que somos acompañantes, no le decimos a la persona qué tiene que hacer, sin embargo, sí podemos abrir el panorama. En el coaching puro, podríamos decir que a veces como que ni siquiera eso se da en el sentido de abrir el panorama con educación. Eso se aleja mucho, pues, o en el coaching puro a veces no es muy bien visto que haya un tipo de educación. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta y lo que yo me he dado cuenta en el ejercicio del coaching es que a veces se requiere que la persona entienda un tema, por ejemplo, para quitarse una creencia limitante. Ahorita conversamos de eso porque es muy importante también acá. Entienda otras perspectivas. Y si el coach tiene esa información, se la puede dar. Sin embargo, siempre con el convencimiento y el respeto a que esa persona tome la decisión que quiera. Si se quiere ir por este lado, si quiere ir por el otro, quiere hacer lo que ella considere. Sin embargo, es responsabilidad también del coach que si tiene una información valiosa, se la comparta. ¿Sí? Que eso del compartir la información se ha visto mucho más identificado con lo que es la asesoría. Cuando una persona va a una asesoría, está esperando que la asesoren y le digan qué tiene que hacer con base en el conocimiento. Que tampoco está mal, digamos. No, o sea, es que, porque muchas veces se necesita. sí, y hay muchas personas que, como lo mencionábamos, rechazan a veces, ven, vamos a una terapia, vamos a una asesoría y dicen, no, ni sé yo qué hacer, a otro me va a decir qué hacer, que también tendrá sus problemas, ¿no? No está mal a veces recibir un consejo, una asesoría. No está mal. Ahora, ¿qué es muy importante? Que el coach entienda hasta dónde puede dar esa asesoría. Porque para poder dar la asesoría tengo que tener la responsabilidad de que estoy habilitado para eso. Por ejemplo, se lo digo a mis coaches cada que vamos a empezar un proceso, les digo, yo te voy a hacer coaching. Sin embargo, si veo necesario hacerte una mentoría en un tema de familia, cuenta con que te la voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy experto en familia y llevo estudiando el tema 25 años. Pero en ese caso yo sí puedo dar mentoría o asesoría en familia. Pero ese tema es interesante porque resulta que hacer coaching no significa excluir otras formas de intervención. El coaching es, llamémoslo en unos términos, incluyente porque determinada la situación y teniendo en cuenta también, digamos, el proceso, pueden utilizar y tomar mano de otras formas de intervención para que el proceso sea lo más positivo posible. Claro, y mira por qué eso. O sea, no chocan. Porque el centro no es el coach, el centro es el coachee. Entonces, por eso el coach, y eso es una cosa que nos insisten mucho cuando nos preparan para ser coaches, es concentrarnos y tener presencia en la otra persona. Es decir, la persona es la importante. No la forma de intervención que estoy llevando. Exactamente. O sea, si la persona requiere algo de educación, yo se la tengo que dar porque es lo que ella necesita en este momento. Si la persona necesita una pregunta, de pronto eso es lo que necesita, entonces tengo que dársela. Es decir, cada cosa que se utiliza en el coaching va a estar referida a lo que esa persona, ese equipo, esa pareja necesita. No a lo que el coach se siente más cómodo. Sí, okay. Que a veces nos puede pasar eso. Y eso pasa en cualquier intervención, cualquier profesional que hacemos intervención nos puede llegar a pasar eso. Donde a veces nos parece más cómodo hacer eso o dedicarnos a hacer educación y no nos damos cuenta que de pronto lo que esa persona necesita es que le abran un panorama de una manera diferente a la educación. Entonces mira que no riñe porque hay que estar concentrados en la persona, en esa persona, en ese equipo, que es lo que ella necesita. Muy bien, empiezan y llegan, digamos, preguntas de las personas que están conectadas desde diferentes ciudades del país, incluso desde fuera de Colombia. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cátedra de familia. Y una de las preguntas tiene que ver con uno de los términos que en la última intervención mencionó Andrés, que es,
como está anotado, carencias limitantes fue el término. Creencias. Creencias limitantes. Muy bien, es creencias limitantes. Sí. ¿Qué son las creencias limitantes? Pues mira, es que, bueno, te lo voy a explicar así rápidamente, espero que quede claro. Si no, yo pregunto todo lo que haya que preguntar para que nos Me quede parece claro. buenísimo, me parece buenísimo. Mira, como decía Gandhi, las creencias, bueno, lo decía mucho más bonito, pero él habla de cómo los pensamientos generan creencias y las creencias generan acciones. Él lo habla mucho más largo, él mete los valores, bueno, mete la actitud, o sea, mete varias cosas, pero dentro de todo eso está que los pensamientos van generando creencias y las creencias generan acciones. Por ejemplo, es que el esposo celó a la esposa y entonces le fue a mirar el celular. Sí, a ver qué hay en el WhatsApp o en cualquier cosa. Eso es una acción, pero esa acción está determinada por una creencia que él tiene. ¿Cuál es la creencia? Creo que mi esposa me está haciendo infiel. ¿Sí? Entonces, esa creencia genera una acción. Por lo tanto, cada que tenemos una acción, y ahí también detrás están las emociones, porque las emociones reflejan todo ese pensamiento, cada vez que se genera una acción es porque hay una creencia detrás. Entonces, ¿qué suele pasar en las personas? Que cuando hay acciones que nos generan sufrimiento, es porque ahí hay una creencia limitante. ¿En qué sentido? Si hay algo que me genera un sufrimiento, por ejemplo, el caso que acabamos de poner, él está sufriendo porque su esposa se empezó a chatear y se volteó esa acción. Y eso me generó un sufrimiento. Sí, ahí hay una creencia. De que está escondiendo algo. Exacto. Si se giró es porque está escondiendo algo. Esa es la creencia que tengo. Esa creencia se convierte en una creencia limitante. ¿Cuándo una creencia es limitante? Cuando nos impide tener esa tranquilidad y esa paz, pero también nos impiden llegar a un sueño que tenemos. En este caso, tener una relación de pareja tranquila, alegre, no sé, como la quiera esa persona. Cuando yo tengo ese sueño, que eso es muy importante en el coaching, tener claro el para qué. Cuando tengo claro ese sueño, todo que me lleve a cuestionarme o a generar un sufrimiento para lograr ese sueño se convierte en una creencia limitante. De las creencias limitantes, lo primero es que hay que identificarlas. Eso es lo primero. Si se identifica la creencia limitante, puedo cambiarla. Pero si no la identifico, no la cambio. En términos generales, una creencia es una idea que se ha ido formando a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Muy bien, pues yo creo que quedó súper claro, no fue tan difícil la explicación, ¿o sí? Bueno. No fue difícil la explicación, quedó muy, muy claro lo que es una creencia limitante. Y efectivamente cuando lo iba mencionando uno también se pone a pensar muchísimo, tal vez hay unas creencias limitantes que uno va generando y las va desarrollando y ahí se quedaron, ¿no? Se quedan como muy estancados y se instalan y ahí quedan e incluso pueden ir empeorando. Muy bien, profesor Andrés. Yo les agradezco a todos los que están conectados en este momento, nos siguen en las redes sociales, nos están siguiendo también a través de www.unisabanamedios.com, la plataforma de medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Muy bien, hay un tema que tal vez, o unas claves que tal vez se han ido mencionando hasta ahora en la cátedra, pero que me gustaría y que creo serían de muchísima utilidad para nuestros participantes y es lo siguiente. ¿Cuáles serían como esos elementos característicos muy propios del coaching? Hemos hablado de proceso, hemos hablado de preguntas poderosas. ¿Cuáles, de acuerdo a su saber, a los estudios, a la experiencia, cuáles serían, Andrés, como esos puntos claves que uno dice, mire, el coaching se caracteriza por esto, esto y esto? Sí. Bueno, lo que te decía ahorita, que el coaching acompaña.
Y esto nos lleva a la característica que para mí es la principal y es, el centro es el coachee. ¿Sí? Es decir, cuando el centro es el coachee, tengo que estar muy pendiente de todo lo que le pasa. ¿Sí? Entonces, no puedo estar pensando, yo como coach, no puedo estar pensando en que tengo una reunión ahorita o en que tuve un problema con mi esposa. No, en este momento lo importante eres tú. ¿Sí? Y me tengo que concentrar plenamente en ti. Esa conciencia plena en ti hace que el coach lea quién eres. Sí, podríamos decir así. Incluso en el coaching se utiliza mucho la lectura del lenguaje corporal. ¿Sí? Entonces el coach va adquiriendo como esa habilidad para identificar qué está sintiendo esa persona con lo que estamos hablando. ¿Sí? Si de pronto agachó la mirada, si de pronto hizo un movimiento diferente, todo eso va llevando y le da una información al coach para seguir en ese proceso y enfocarnos cada vez más en esa persona y que esa persona se entienda mucho mejor y pueda decir, sí, acá hay de pronto ese tema. Entonces es muy importante esa presencia que se maneja mucho en el coaching. Cuando una persona asiste a un proceso de coaching, uno de los objetivos que para mí son más importantes es que esa persona genere conciencia. Okay. ¿Qué es generar conciencia? Que la persona se dé cuenta de lo que piensa, de lo que siente y de lo que hace. Que se dé cuenta. Es muy normal que a veces actuamos y 5 minutos después estamos diciendo, ay, ¿yo por qué hice esto? ¿Qué ha pasado? Sí. Muchas veces. ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué actúo así? ¿Yo por qué no le dije esto? Claro, entonces, entre más conciencia tengamos, más posibilidad tenemos de hacer algo con lo que nos está incomodando. Muchas personas pueden llevar años, muchísimos años, centrados y enfocados o dejándose llevar por creencias limitantes, pero hasta que no lo hacen consciente, no cambian. ¿Sí? Y ahí es donde muchas veces el coach lo que busca es que esa persona haga consciente esas cosas. Es como el típico caso de la persona que dice, no, a mí no me hace, pues sí, yo sé que fumar es malo, pero tampoco, o sea, todo el mundo se lo está diciendo, todo el mundo se lo dice, la publicidad lo dice, todo. Y la persona es consciente y de que eso es así. Y la persona dice, pues sí, eso está ahí, pero hasta que esa persona no lo haga totalmente consciente y diga, sí, es que esto me puede afectar eso, me puede afectar esto otro. Hasta que no lo haga consciente totalmente, no va a haber un cambio. Entonces, a veces modificar eso no es fácil. Entonces, eso es una de las cualidades que yo creo que tiene el coaching, es generar conciencia en esa persona, que esa persona o ese equipo genere conciencia sobre lo que le está pasando. En coaching ahí manejamos herramientas y dentro de esas herramientas es una herramienta que le llamamos de regulación emocional, donde la persona va haciendo consciente sus emociones. Y junto con las emociones, conciencia de sus pensamientos y de sus acciones. No te imaginas lo agradecida que se pone la gente cuando dicen, no, es que descubrí que este tema todavía me genera mucha rabia. Y yo creí que ya lo había superado. Pero estaba ahí. Pero estaba ahí. Sí. ¿Y se lo dijo el coach? No. Él lo descubrió por medio de una herramienta que el coach consideró en ese momento que era la necesaria. ¿Sí? Entonces mira cómo esa conciencia es tan clave. Entonces, ese es otro elemento fundamental en el coaching, y es que la persona sea consciente. Y otro elemento fundamental es que la persona descubra sus potencialidades, sus habilidades. Y no solo que las descubra, sino que las haga conscientes y las desarrolle. En eso el coach también puede generar una ayuda muy grande a esa persona, en que descubra las potencialidades o las haga conscientes más bien y las desarrolle y
realmente brille. Podríamos decir que esa persona brille porque puede brillar, porque todos podemos brillar. He encontrado hasta ahora como un elemento particular, como un elemento homogéneo en todo esto, que tiene que ver con el descubrir, ¿no? El descubrir y hacer consciente las creencias limitantes, el descubrir y hacer consciente las potencialidades. Casi que el coach lleva a que podamos descubrir lo mejor de cada uno, ¿no? Es decir, veo Totalmente. que es un tema como quitarse un velo y darse cuenta de tantas cosas que permitan que uno crezca, crezca, ¿no? Y eso, digamos, me ha parecido súper interesante, pero hay un punto acá que estaba ahorita leyendo sobre la certificación en coaching para equipos de familia y para equipos en general, Sí. que está toda la información en www.unisabana.edu.co/certificación coaching familia. Y es que también se puede hacer coaching en equipos deportivos, empresariales, teatrales, que es uno de los campos de acción de esta certificación, a quienes tomen esta certificación. Es decir, aquí no estamos hablando solamente de matrimonios, de esposos o de personas de manera individual, sino también estamos hablando de grupos con una afición, con un sentido empresarial. Hasta allá llega, como por ejemplo, veo teatrales, coaching de equipos teatrales. Sí, eso claro. Una de las características del equipo es que tiene que tener algo en común. Ujú. Sí, Aquí por lo menos que les guste el teatro. exactamente. Y que quieren de pronto montar una obra de teatro. Listo, queremos montar, todos vamos a montar la obra de teatro. Todos. Pero tiene que haber ese objetivo común. Y por eso ese objetivo común es algo en lo que el coaching se enfoca mucho. ¿Cuál es tu sueño como persona, como pareja, como familia, como equipo teatral? Porque, claro, de ahí se toma mucho por ejemplo, en esta certificación que hablas de la universidad, se basa también mucho en el paradigma sistémico, donde se ve al equipo como un sistema. Pues una de las características principales del sistema es que el sistema trabaja para un objetivo común. Si no hay un objetivo común, pues cada uno va haciendo lo que se le ocurre, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, pues no llegarían a ningún lado. Entonces, cuando se habla de ese equipo, lo primero es, ¿cuál es el fin? ¿Para qué somos este equipo? Que mira que curiosamente me pasa con frecuencia en el coaching de pareja, que muchas veces no tienen claro cuál es su para qué como pareja. ¿Para qué están juntos? Y me responden con por qué es. No, porque nos amamos, porque tenemos un hijo. No, ¿para qué? Y empiezan a patinar muchas veces. Entonces, claro, ese fin, ese objetivo común, si se tiene claro, se puede desarrollar ese equipo y se puede potenciar para que logren ese objetivo, que eso es lo que hace el coach. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona está en el proceso, es coachee? El coachee. El coachee, Sí. es coachee y en algún momento abandona el carro. ¿Qué reflexión hace el coach ahí? Decir, Mira, lo acabas de decir, súper bien. Es como si yo... ofrezco mis servicios como coach. No, sí, lo hiciste súper bien. Porque claro, el carro parte de un lugar para llegar a otro. ¿Sí? Si se baja la mitad, pues no llega al lugar. Sí, entonces no llega al fin que él quería. A lo mejor se puede bajar del carro porque está cansado, porque vio un camino más atractivo por otro lado. Y ahí es donde ese fin, ese sueño, ese objetivo como tiene que ser tan claro. ¿Yo qué es lo que quiero? ¿Sí? Y casi que, bueno, casi no, realmente de las primeras cosas que hace el coach, luego de generar un contexto y de conocer bien y generar un contexto con la persona o el equipo, es identificar el objetivo. Si tienen el objetivo, listo, vamos para allá.
Si la persona abandona el carruaje en ese momento, pues no estaría llegando a ese objetivo. Claro, que puede llegar a ese objetivo por otros medios. Sí, claro, total. Seguro. O sea, el coaching no es pues la única solución. Sin embargo, como decíamos ahorita, como en el coaching se concentra tanto en esa persona y en ese equipo, pues por eso puede desarrollar esas habilidades de una manera tan armónica, porque lo hace por cuenta propia. Y cuando lo que uno logra lo hace porque yo estoy convencido y porque yo lo he desarrollado, es mucho más duradero el efecto, ¿sí? Entonces, claro, si lo abandono, pues no voy a llegar a ese objetivo. Hay otra pregunta que nos hacen en el chat de esta transmisión y tiene que ver con quién puede estudiar o formarse para ser coach, ¿cierto? Uno pensaría que tiene que ser alguien que ha estudiado psicología, tal vez trabajo social o algo similar, pero también mirando un poco como el perfil de la certificación que ofrece la universidad, habla de varias profesiones. Por ejemplo, Andrés, ¿qué profesión tiene? Ingeniero. Ingeniero, mecánico, civil, ¿verdad? Sí, Muy yo me bien. formé como ingeniero. Es decir, cualquier persona puede estudiar para ser coach y además de una profesión necesita algunas características, digamos, personales especiales. Pues mira, yo diría que es más eso. Cualquier persona puede estudiar para formarse como coach. Sin embargo, cuando se estudia o cuando se quiere uno certificar como coach, hay unas características que sí requiere el coach. Sí, una de ellas es, por ejemplo, la humildad. No quiere decir que los coaches seamos humildes. Estamos en ese crecimiento o en esa lucha por ser humildes. Pero ¿a qué me refiero con la humildad como tal? Y es a que cuando se quiere formarse como coach, también hay un interés enorme en uno potenciarse como persona o como pareja o en todo su sentido. Entonces, yo no puedo pretender tratar de ser un coach si no estoy dispuesto a estarme potenciando cada vez más. Entonces, mira que ahí se requiere como esa característica, diríamos, puntual para poder ser coach. Claro que lo puede estudiar cualquier persona, sí. Sin embargo, las personas que ya ejercen el coaching, sí se requiere que sean personas que por lo menos quieran realmente salir de sí para entrar en otro. Bien, perfecto. Mira que eso, perdóname, porque eso lo dije así. O sea, llevar un propio proceso también. Sí, claro, total. O sea, hay que llevar un propio proceso. Y es una realidad que nunca está acabado uno. ¿Sí? Te decía ahorita que he hecho 3 procesos de formación en coaching y en la última certificación que hice me asombré de muchas cosas con las que sigo luchando. ¿Sí? Entonces, es algo muy bonito, pero sobre todo es una persona que quiera realmente salir de sí para entrar en la otra persona. Y a eso es a lo que yo le digo amor. El coach debería tener la intención y el interés de amar al coachee. ¿Sí? Así lo digo yo en mis términos más filosóficos. Más sólidos, ya diríamos, a diferencia de los líquidos. Hay unos conceptos que también son interesantes que los mencionábamos en la presentación y tiene que ver con aprendizaje acelerado y firewalking. ¿Eso hace parte también del coach? O sea, ¿o son herramientas, metodologías que se utilizan? Mira, ¿El aprendizaje acelerado qué es? Sí, esa es una herramienta que es muy poderosa. Sí, tuve la oportunidad de formarme como instructor en este tipo de dinámicas en España y es bueno, te lo digo así, son herramientas, son actividades aparentemente imposibles que cuando tú te enfrentas a ellas dices, no, eso es imposible hacerlo. Sí. Te cuento una.
Una es llegar a doblar una varilla de acero de 3/8 de pulgada con esa parte del cuello, con esta parte, no con la dura, con esta, ¿sí? Con otra persona. Tú y yo nos paramos uno enfrente del otro y tenemos que doblar la varilla, ¿sí? Y entonces Eso es imposible, Andrés. Exactamente. Entonces, claro, es muy chistoso porque cuando hemos hecho ese tipo de actividades y lo hacen los médicos, empiezan, no, pero es que eso está en la tráquea de no sé qué, y empiezan a hacer todo el análisis de lo que puede pasar si se entierran la varilla. Y se paniquean, claro, o sea, les da miedo. Entonces, precisamente es hacer ese tipo de actividades que se creen imposibles, pero que cuando se hacen, se da cuenta de que sí es posible hacerlas. Ahora, no es hacerlas por hacerlas. Sí, ahí está la formación del coaching. Y es llevar ese tipo de actividades a procesos personales o de relaciones. Sí, en el caso de coaching de equipos o de familia o de personal incluso. Y es hacer la analogía entre lograr hacer una actividad que veo aparentemente imposible, lograr hacerla, vencerme para hacerla, vencer ese miedo, darme cuenta de que sí se puede, y de esa misma manera puedo romper mis creencias limitantes que tengo ya en otros temas. Bien, va conectado. Entonces se hace como el clic entre esas dos cosas. Eso lógicamente se hace con un proceso. Eso no es que invite a las personas a, vengan, ¿quién quiere doblar la varilla? No, esto es un proceso de preparación donde la persona se va preparando para decir, listo, ya. Bueno, yo sí tengo que ser muy franco. En alguna formación que nos dieron en el Instituto de la Familia, con el Instituto para la Resiliencia y el Desarrollo Emocional, que es un instituto español de muchísimo reconocimiento en Europa, quien además es aliado estratégico de esta certificación en coaching que ofrece la universidad. Bueno, no sé si el término sea, pero el reto de partir una tabla. Y pues yo decía, no, eso es imposible, o sea, me voy a quebrar la mano, o sea, no va a ser imposible. Sí. Evidentemente lo logré, pero no fue de un momento a otro, evidentemente no fue quién quiere romper una tabla y quién estudió taekwondo o quién hizo algo y venga, sino que había un proceso y habíamos algunos que nos enfrentamos a eso, otros decidieron que no, porque creo que también esa libertad y esa autonomía también hace parte de todo este proceso. Pero quiero decirles que lo que parece imposible, sí es posible, sí se puede, y si eso se puede con algo material y algo físico, muchísimo más se puede con algo que tal vez sea una creencia, un pensamiento limitante. Total. Y el firewalking, porque ahí me suena caminar sobre el fuego. Exacto. No me diga que también, ¿sí? Es que tú caminas sobre una superficie con troncos de madera que después, todo es un proceso, un tronco de madera, más o menos a unos 400 grados centígrados, y caminas un tramo sobre eso, descalzo, lógicamente, y es lo mismo, caramba, vamos a enfrentar a esto. Es duro, no te lo niego, es duro. Cuando me tocó hacer la certificación, me tocó hacerlo muchas veces. Fuerte, es bastante fuerte, sin embargo, se logra y se puede lograr. Ahora, con esto hay una cosa que es muy interesante y que lo he visto en varias ocasiones que hemos hecho ese tipo de actividades, donde personas que se enfrentan a una actividad, por ejemplo, no solo la del fuego, que esa es muy impactante, entonces en esa cualquiera le da miedo, pero por ejemplo en la de la tabla, que a veces me dice, bueno, es como la más suavecita. Y he visto como personas que intentan quebrarla y siendo de una complexión física gruesa o alto y no son capaces. Y llega una persona bajita, complexión física más delgada y son capaces. Entonces mira que no es tanto de la fuerza física o de algo físico, sino es una preparación donde la mente realmente te va diciendo, bueno, yo puedo lograr esto, ¿sí? Y los bloqueos más fuertes realmente son los emocionales, los mentales, y en las relaciones sí que es impactante esto. O sea,
muchas de las creencias limitantes que tenemos fuertes y que nos detienen para hacer muchas cosas son las creencias en relaciones. Ujú. Ya es donde a veces menos importancia le damos, ¿sí? A veces es mucho más fácil encontrar gente que busca el tipo de coaching o busca este tipo de estrategias para potenciarse profesionalmente, es muy común. Ujú. Sin embargo, en la parte personal, familiar, a veces no es tan común. Y créeme que muchos de los bloqueos profesionales se deben a esto. Bien, es interesante porque acá hay un punto que vale la pena también tener en cuenta y es eh, cómo uno logra identificar esas creencias limitantes y logra, digamos, decir, quiero hacer parte de un proceso de estos, quiero sacar la mejor versión de mí mismo, quiero desarrollar desarrollar potencialidades que tal vez no he podido descubrir o dejar atrás cosas que tal vez me tienen bloqueado y que considero ya había dejado y resulta que Claro. no. Qué sucede cuando una persona, por ejemplo, en un noviazgo y quieren casarse, solo va uno de ellos? Eh, bueno, puede pasar. Porque, claro, podría pasar porque ahí la pregunta es, ¿y para qué? O sea, no, es que Sí. yo sí creo en esto y me parece interesante, pero mi novia o mi novio no le parece interesante el tema. Ahí no quedaría la mesa un Total. poco inestable. Mira que, por ejemplo, en ese caso, no puedo trabajar con el equipo, no puedo trabajar con los novios como tal, Ujú. pero sí puedo trabajar personalmente. Ok. Y muchas veces pasa eso. Ujú. Cuando llega, eso pasa sobre todo en el caso de las parejas casadas. Muchas veces cuando se busca una intervención como el coaching, bueno, como cualquier otra, casi siempre es por iniciativa de uno de los dos. Y muchas veces va la otra persona más porque la jalan, pero bueno, si va es porque hay algo, ¿sí? Y se puede trabajar. Sin embargo, muchas veces la otra persona no quiere. Entonces, ¿qué se suele hacer ahí? Pues bueno, trabajemos sobre esta persona en cómo llevar una relación con las características que ella quiere, eh, pero con el esfuerzo propio, no esperando que la otra persona cambie, que eso es muy importante en el coaching. Mm. Y es el tema del protagonismo versus el victimismo. Cuando yo voy a un proceso a tratar y a quejarme de que la otra persona no hace y no hace y entonces la solución es que la otra persona cambie, pues no se puede hacer nada, o sea, yo no puedo hacer nada. Pues, yo no estoy trabajando con la otra persona, estoy trabajando contigo. Entonces, una de las cosas más importantes es que esa persona se genere esa conciencia de que ella puede ser responsable de sus emociones, de sus pensamientos, de su potenciación, independientemente de lo que haga o diga o deje de hacer o deje de decir la otra persona. Y eso nos convierte en protagonistas y créeme que se quita un peso de encima porque ya se aparta del victimismo para realmente ser protagonista. Eso es una maravilla. Muy bien. Cuando se hace, por ejemplo, coaching para novios, unos novios que Sí. quieren casarse y descubren en el proceso que ya no se quieren casar. Sí. ¿Fue un fracaso del proceso o es un resultado muy bueno? Pues mira, muy buena pregunta. Te lo voy a responder desde las dos perspectivas. Es un fracaso, puede llegar a... Bueno, los coaches no somos perfectos, los coaches nos equivocamos. Puede que de pronto el coach no haya hecho lo que tenía que haber hecho en ese momento. Puede que sí. ¿Sí? Sin embargo, si tratamos de ser buenos coaches y tratamos de concentrarnos mucho más en esa persona o en este caso en la pareja misma es la que se da cuenta. Y si la pareja se da cuenta de que no podemos estar juntos, pues es lo mejor que les pudo haber pasado. Y ya se dieron cuenta y dijeron, sí, y me ha pasado. Me ha pasado con parejas de novios que incluso después de estar un año trabajando con ellos, me dijeron, no nos vamos a casar. Y no se casaron. ¿Sí? Y todavía me hablo con ellos y me agradecen. Sí, cada uno por separado, lógicamente. Sí. Desde que la persona se conozca
y saque algo y se potencia en algo, ya eso es ganancia. ¿Sí? Que de pronto muchos coaches podríamos haber hecho cosas mejores y haberlos potenciado más, claro. Sí, no somos perfectos, ya lo he dicho varias veces y nos podemos equivocar mucho. Sin embargo, en la medida en que la persona se tome muy en serio ese proceso de coaching, créeme que va a sacar cosas buenas. ¿Sí? Muy bien. A veces me llegan parejas o personas con objetivos muy claros. Yo quiero lograr esto. Y a veces me toca decirle, mira, yo no sé si te pueda ayudar a lograr eso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que vas a lograr tal cosa. Sí. Bueno, también ser muy justos, ¿no? Muy realistas, ¿no? Realista. Incluso, ahorita que hablamos de las intervenciones, perdóname, a veces los coaches tenemos que tener la capacidad de decir, mira, esto no está en mis manos. Te recomiendo un buen psicólogo. Te recomiendo un psicólogo que hables con él de este tema. O un psiquiatra o cualquier otro profesional, porque los coaches pues, tenemos las limitaciones propias de nosotros. ¿Sí? Entonces también es entender que dependiendo de lo que la persona necesite, ahí voy a estar. Perfecto, bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado en esta conversación que teníamos con el profesor Andrés Cano, coach de personas, de familias, de equipos, con una experiencia muy amplia en todos estos temas. Agradeciendo la transmisión y el apoyo del Centro de Producción Multimedial de la Facultad de Comunicación, a Unisabana Medios de la Facultad de Comunicación, al equipo de producción del instituto y de otras unidades que hacen parte de toda esta producción. Finalmente, para ir cerrando, entender que todos podemos ser coach, pero también podemos necesitar sesiones de coach y que pueden ser, sobre todo, y que además puede ser y sería una excelente oportunidad de crecimiento y como lo dijo varias veces el profesor Andrés, una oportunidad para encontrar y para descubrir y potenciar la mejor versión de cada uno de nosotros. Antes de despedirnos, pues invitarlos a que conozcan toda la información sobre la certificación de coaching para equipos de familia, organizado por el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, en colaboración, en alianza con el Instituto para la Resiliencia y el Desarrollo Emocional, que es un instituto internacional radicado en España, también con una amplísima trayectoria y experiencia en estos temas. Las inscripciones están abiertas, las clases inician en el próximo mes de mayo del 2022. Toda la información la van a encontrar aquí sobre la dirección de la página web donde pueden encontrar toda la información de esta certificación, que sería una oportunidad a partir de todo lo que el profesor Andrés Cano nos ha enseñado el día de hoy, de poder formarnos para ayudar a otras personas a familias y a otros equipos de trabajo a que obtengan la mejor versión de sí mismos. Profesor Andrés Cano, muchísimas gracias por haber participado en la Cátedra de Familia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí los invitados son exclusivos de la Cátedra de Familia. A todos los que nos acompañaron desde diferentes ciudades y regiones del país, a todos los que nos acompañaron fuera del país, muchísimas gracias y nos vemos en mayo, perdón, yo ya me iba adelantando, nos vemos en mayo en una próxima Cátedra de Familia. Muchísimas gracias a todos.